Hola, hola a todos, saludos y muchas bendiciones, que Dios esté con cada uno de ustedes. En esta oportunidad vamos a estudiar la lección Sabiduría Multiforme. Vamos a ver temas interesantes como siempre, vamos a estudiar la palabra de Dios, pero antes recuerda que si no estás suscrito al canal, puedes suscribirte activando la campanita y también puedes darle like si te gusta el video, compartir con otros sordos, personas oyentes, para que también puedan aprender de la palabra de Dios. Sabiduría multiforme. ¿Qué significa sabiduría? A ver, según las investigaciones, sabiduría es el conocimiento. El grado más alto de conocimiento es la profundidad más alta de todas las ciencias. En cambio, la inteligencia es la capacidad de entender o comprender las cosas. Es la capacidad de resolver problemas. ¿Ok? Una cosa es ser sabio y otra cosa es ser inteligente. ¿Por qué? Porque la sabiduría viene de Dios. Como les dije hace un momento, es la profundidad más alta de todas las ciencias. En cambio, hay personas que son inteligentes, pero no son sabias. ¿Por qué? Porque hay personas que tienen alguna capacidad para resolver problemas matemáticos, por ejemplo, o problemas a nivel de comunicación, tienen esa inteligencia emocional, tal vez, pero no son sabias. Es por eso que a veces vemos muchas personas ancianas que de pronto no se han graduado en universidad o bachillerato o básica, pero son muy prudentes, son muy atentas, cautelosas en la toma de decisiones, porque son personas que han alcanzado sabiduría más que inteligencia. El conocimiento, pues, es saber sobre matemática, sobre arte, sobre historia, diferentes áreas. Ahora, la sabiduría multiforme. ¿Por qué se le dice sabiduría multiforme? Porque tiene muchas cosas. No es solamente en una sola cosa, en una sola área, sino implica la sabiduría terrenal, la sabiduría animal, la sabiduría divina. ¿Ok? Entonces son muchas formas. Existen 4 tipos de sabiduría. La sabiduría animal, que consiste en el instinto. Vemos los animales como saben que hay algún peligro y evitan ese peligro, sea que sean animales como presa o sean animales cazadores. Ellos tienen cierto instinto animal, cierta sabiduría, pero limitada. La sabiduría terrenal se enfoca en esa sabiduría falible, esa que está basada en conocimientos, en que como yo tengo una carrera, una profesión, entonces yo soy diferente a ti, por lo tanto, causa división. Y no es lo que Dios quiere para sus hijos. Está la sabiduría diabólica, que busca honores en la gratificación, ¿ok? O sea, gratificación del yo. Yo quiero que me vean, yo quiero porque yo soy médico, porque yo soy la maestra, yo soy el maestro, porque yo soy esto, yo soy lo otro, y quiero que me aplaudan. Y por eso tienen que sentarme en mejores lugares. Esa es la sabiduría diabólica, porque no ensalza el nombre de Dios, no honra a Dios, sino que se ensalza a sí mismo. Y está la sabiduría divina, que viene de lo alto. Esa sabiduría que obtuvo Salomón, esa sabiduría que obtuvieron muchos siervos, y ahora también podemos recibir promesas de Dios. Entonces ya sabemos lo que significa multiforme. O sea, no es una sola forma, sino varias formas. Ok, en la pregunta número 1
nos dice, ¿en quién existe toda sabiduría y conocimiento? ¿Será que hay una persona que podrá tener toda esa sabiduría, ese conocimiento? Pues déjenme decirle que solamente el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, o sea, Dios, tienen esa sabiduría infinita. Y es el propósito de Dios que todos los que visten de Cristo, los que se visten de Cristo, los que quieren ser como Dios, quieren tener el carácter de Dios, posean este conocimiento. Entonces no podemos ver que Dios es un Dios egoísta, que no quiere darnos la sabiduría que Él tiene, como el engaño que hizo Satanás a Eva, a Adán, que Dios no quería compartir su conocimiento, no. Dios desea que todos nosotros tengamos el conocimiento, esa sabiduría divina, esa sabiduría celestial. En cuanto a la pregunta número 2, nos dice, ¿puede alguien en la tierra alcanzar la altura y la profundidad del conocimiento celestial? Pues fíjense, según la palabra de Dios nos dice que no hay sabiduría humana, no hay ninguna ciencia que pueda alcanzar esa altura y profundidad del conocimiento celestial. Como les dije anteriormente, Dios desea compartir con nosotros, darnos esa sabiduría, esa inteligencia que necesitamos para la toma de muchas decisiones, pero jamás alcanzaremos esa altura, esa profundidad, porque Dios es infinito. El amor que el Señor tiene por sus hijos supera todo el entendimiento, o sea, no podemos comprenderlo. Entonces, ninguna ciencia puede definir o explicar ese amor. Entonces, de esta manera, pues comprendemos que en la tierra nadie puede alcanzar ese conocimiento celestial. En la pregunta número 3, ¿cuál es el alcance de la comprensión divina? La Biblia nos dice en Salmos 147, versículo 5, grande es el Señor nuestro y de mucha potencia, y de su entendimiento no hay número. Con esto comprendemos que la sabiduría de Dios, esa comprensión divina, no se puede medir, no se puede alcanzar, no se puede descifrar de manera humana. Hay varios tests, evaluaciones que hacen a nivel psicológico para conocer el grado de inteligencia que tiene alguna persona. Pero, ¿ese test será que podrá medir la inteligencia, la sabiduría divina? No, porque la sabiduría infinita nos presenta las grandes lecciones de la vida. Las lecciones de deber, de felicidad. Y esas lecciones son muy difíciles frecuentemente, son muy difíciles de aprender y nos lleva tiempo, tal vez años. Tal vez pueda costarnos esfuerzos, lágrimas, pero nunca podemos vacilar ni cansarnos, sino que debemos de procurarla, desearla para alcanzar la perfección. Entonces es importante eso. La sabiduría, la comprensión divina es grandísima. No tiene. La pregunta número 4 nos dice, ¿cuán inmutable es la sabiduría divina? Inmutable. ¿Qué significa esa palabra? Pues que es incambiable, que no se muda, no se puede cambiar. La sabiduría divina no se puede cambiar, no puede alterarse. Está fundada, es ilimitada, ¿ok? La palabra de Dios, esa sabiduría divina, cuando
se recibe en el corazón, cuando una persona acepta esa verdad, ese conocimiento eterno, los hábitos y costumbres de esa persona se conforman a Cristo, se igualan a Cristo. ¿Por qué? Porque esa persona que está aprendiendo de Jesús se siente obligado a exaltar al Salvador. Y la verdad actúa por amor y purifica su alma. O sea, es obediente por amor y eso purifica su alma. Entendiendo que los mandamientos de Dios no están invalidados, sino que son eternos, inmutables. Entonces, vemos que a veces salen teorías acá en la tierra donde de pronto dicen algo, descubrieron algo, la ciencia, ciertos medicamentos que causaban un efecto en unas personas, pero luego descubren que ese medicamento tiene efectos secundarios. Eso es mutable, o sea, eso es cambiable. Pero lo de Dios, la sabiduría divina, es incambiable, es perfecta. No es que, es que no, Dios dijo algo, pero entonces después vamos a hacer una corrección porque Dios se equivocó. No, esa es la diferencia de la sabiduría humana y la sabiduría divina. Ok, entonces continuamos con la pregunta número 5. ¿Cómo describió el apóstol Pablo la sabiduría y el conocimiento de Dios? Fíjense lo que dice en Romanos 11:33. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán incomprensibles son sus juicios e inescrutables sus caminos. Ahí está la respuesta. El apóstol Pablo, refiriéndose a la sabiduría, al conocimiento de Dios, expresó que era profundo, que era como una riqueza, que era inescrutable, es decir, que no se puede entender, que son profundos esos caminos de Dios. Y me llama la atención que la salvación se menciona como una ciencia y menciona que es la ciencia más importante que se ha de aprender en la escuela preparatoria de la tierra. O sea, cuando nosotros por fe estemos en el cielo nuevo, en la tierra nueva, vamos a seguir estudiando con el Maestro, con Jesús, el plan de salvación. Y si estamos estudiando el por qué, el para qué y todo eso, es porque es una ciencia, es algo profundo. No quiere decir que nosotros nunca podremos entender a Dios. Él nos muestra lo que quiere mostrarnos de Él, pero lo que debemos entender es que el conocimiento que Él tiene y el conocimiento que tenemos no se compara porque Él es Dios y nosotros somos humanos y en este momento pues también tenemos una mente finita. Ok, continuamos con la pregunta número 6 que nos dice, ¿quién es el único que puede impartir conocimiento divino? Pues la pregunta es sencilla de responder, porque el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo son los que pueden impartir su conocimiento. La palabra de Dios nos dice en Proverbios 2, capítulo 6, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. O sea, que si nosotros deseamos la sabiduría divina, debemos pedirla. Él la dará a quienes se lo pidan. Y no será mezquino, bueno, vamos a darle un poquito, no, nos dará en abundancia. Entonces entendemos de que Dios es la fuente de todo conocimiento verdadero. Si queremos sabiduría, si vemos que nos falta prudencia, ciertas cosas para tomar mejores decisiones, debemos de pedirla.
Y para finalizar, en la pregunta número 7, nos dice, ¿quién es el principio y el fin de la verdadera sabiduría? La Biblia nos habla en Proverbios 9:10, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y la ciencia de los santos es inteligencia. Quiere decir que el principio y el fin de la verdadera sabiduría es Jehová. Aprender y ejecutar las obras de Cristo es obtener una educación verdadera. Cuando nosotros aprendemos de Jesús, estamos pendientes, atentos a Dios, a su palabra, entonces somos personas sabias, somos personas entendidas. Entonces, si te preguntas cómo hago para yo ser sabio, número 1, orar a Dios, pedirle sabiduría diariamente para que nos pueda ayudar en la toma de decisiones, avanzar en el orden de Dios. Número 2, leer la palabra de Dios. Porque a través de las Sagradas Escrituras es que podemos obtener la sabiduría. No viendo el teléfono, no hablando cosas que no debemos hablar con otras personas, no, sino que cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios en oración, podemos aprender muchísimas cosas que tal vez no fueron reveladas en algún momento. Entonces el consejo para esta lección es que nosotros podamos aprender más de Jesús y que no tengamos una sabiduría limitada. Bueno, es que yo sé, lo único que yo sé hacer es cocinar, lo único que yo sé hacer es sobre la historia de Elías y ya, no. Es importante tener esa sabiduría en diferentes áreas. Tal vez es difícil para nosotros, pero si le pedimos ayuda a Dios, Él podrá contribuir con esa necesidad que tenemos. Entonces, ese es el consejo para cada uno de ustedes en esta oportunidad. Así que Dios los bendiga, espero que estén bien y será hasta la próxima. No olvides suscribirte, invitar a tus amigos a que se suscriban a este canal y de esta manera pues motivan a poder seguir realizando este tipo de material. Dios les bendiga.